anticipado. Bien, la bromatología previene las enfermedades en el hombre. Eso es uno de los aspectos más importantes sobre el cual se basa nuestro enfoque como una carrera de salud. Y esas formas o normas de prevenir las enfermedades han ido evolucionando. Probablemente el hombre primitivo aprendió a seleccionar los alimentos y a detectar la calidad probando. Seguramente el hombre primitivo que vivía de la recolección, ¿no es cierto? Eran nómadas. Probaba alimentos y los alimentos le gustaban, le servían, entonces lo volvían a probar y a ellos lo clasificaban como un alimento. Y probablemente hubieron algunos alimentos que le hicieron daño, que produjo muerte, y entonces ellos ya lo pudieron identificar como alimentos tóxicos. Sin embargo, a medida que el hombre primitivo va evolucionando, nuestras sociedades van evolucionando, el hombre aprende a cultivar los alimentos y a criar a los animales como sustento de su alimentación. Y fíjense ustedes que el paso del hombre primitivo al hombre sedentario está basado precisamente en las formas de obtener su alimento. Actualmente ya no estamos en la época de probar los alimentos, cuál nos sirve o cuál no. Actualmente todos los conocimientos han ido evolucionando y en este momento hay pues muchísimo desarrollo en las técnicas analíticas que nos van a permitir detectar si un alimento es apto para consumo humano. Los alimentos son lo más importante para nosotros, por lo menos para nuestro físico, para nuestra vida, porque el alimento es todo aquello que nos va a dar materia y energía para poder vivir. El hecho de que un ser humano nace pequeño, pesando 2, 3 kilogramos, y en un adulto se transforma en un adulto de 80, de 70 kilos, ese aumento de masa, ese aumento de peso, ocurrió realmente porque esa persona consumió alimentos, porque es en los alimentos donde va a encontrar todos los elementos que necesita para su estructura física. El hecho que nosotros podamos levantarnos, trabajar, caminar, también es gracias a los alimentos que consumimos que con la bioquímica de nuestro cuerpo son transformados en elementos que nos van a dar energía. Y es por esa energía que nosotros tenemos nuestro corazón que está latiendo, tenemos la temperatura del cuerpo, tenemos nuestra presión sanguínea, la función de los órganos gracias a los alimentos. Entonces cubren todas las necesidades físicas y también las necesidades mentales del hombre. Porque a veces nosotros queremos comer algo rico y nosotros encontramos satisfacción comiendo un alimento. En la bromatología se estudia mejorar la calidad del producto a lo largo de toda la cadena a través de la cual pasa un alimento. Entonces, la bromatología no solamente estudia el producto terminado, sino estudia el producto en todas las etapas, desde la etapa de la producción en el campo, ya sea mediante la crianza de los animales, mediante la agricultura, el transporte, la transformación que tiene en una industria, por ejemplo, la calidad que debe mantener el alimento en el momento de la comercialización, en el momento de que se está preparando para consumir, todo eso aboca hacia el mantenimiento de la calidad de los alimentos. Igualmente, hemos visto que en la actualidad existen nuevas técnicas de producción de alimentos y todas apuntan a ampliar la vida útil del producto, a mejorar su valor nutritivo. Y estos son uno de los objetivos que tiene la bromatología como ciencia.
Entonces, la bromatología quiere obtener alimentos como productos de alta calidad. Para eso, desarrolla nuevos métodos de producción, pero también nuevos métodos de investigación de la calidad de los alimentos. Va implementando una serie de sistemas de control, como les decía, que se van aplicando a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y fundamentalmente trabaja utilizando una serie de normas. Estas normas, que son elaboradas, tienen por objetivo prevenir la aparición de las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, cuando yo trabajo con productos de calidad elaborado, siguiendo todas las normativas, todas las prácticas que son recomendadas en la elaboración del producto y aplico las normas del sector, entonces tengo un alimento sano y voy a evitar la aparición de las enfermedades transmitidas por alimentos. Gracias a la bromatología, nosotros tenemos una serie de normas que nos dan los principios de higiene. Estos principios de higiene, que se llaman buenas prácticas, nos indican la manera correcta de manejar a los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Como les decía, ¿no? Desde la materia prima hasta el momento en que el alimento llega a nuestra mesa. Entonces vamos a analizar cuál es la definición o el término de bromatología. La bromatología, la palabra bromatología tiene dos componentes. Bromato, que significa alimento, y logía o logos, que significa estudio de los estudio. Entonces sería estudio de los alimentos, ¿no? La bromatología se encarga de estudiar todas las características que tiene un alimento, desde las características físico-químicas, las características sensoriales y las características microbiológicas y la manera de cómo estas características se van relacionando durante las distintas etapas del proceso. Es decir, producción, manipulación, elaboración, almacenamiento, distribución y venta. Cómo pueden ir cambiando las características del alimento en cada una de estas etapas. Y también en las etapas posteriores al procesado, una vez que la persona las ha adquirido, el tratamiento que vamos a darle al alimento en nuestros domicilios y cuál va a ser el efecto que va a tener el alimento sobre el consumidor. Igualmente, la bromatología estudia los factores que influyen en las propiedades de los alimentos. O sea, vamos a estudiar cuáles son los factores que influyen, por ejemplo, en el deterioro de un producto alimenticio. Entonces, sabemos que interviniendo esos factores vamos a lograr una mayor vida útil del producto. La bromatología se encarga del establecimiento de los parámetros de calidad. Eso quiere decir, la bromatología se va a encargar de establecer los requisitos que tiene que cumplir un alimento para ser un alimento de calidad. Ustedes, yo pienso que han visto las farmacopeas. Las farmacopeas las empezamos a utilizar desde la asignatura de tecnología o de ¿cómo se llama? Farmacotecnia. Farmacotecnia. Es que lo que pasa es que cuando yo estudiaba se llamaba farmacia galénica. Desde farmacotecnia ustedes empiezan a manejar la farmacología, ¿no? la farmacopeas. Y en esas farmacopeas ustedes tienen, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos de calidad que deben cumplir las materias primas. No solamente los medicamentos, sino también cualquier espesante, colorante que va a entrar en la elaboración de un medicamento. Y también las especificaciones que tiene que tener un producto terminado. En el campo de los alimentos, la bromatología es la que establece esos parámetros que tiene que cumplir el alimento desde la materia prima al producto terminado. Y también nos va a dar las técnicas de cómo vamos a evaluar que se cumplen esos parámetros. O sea, nos va a indicar
si por ejemplo el valor de una harina de la humedad es 15%, entonces también me va a dar la técnica para realizar la evaluación de la humedad en esa harina. O sea, no solamente me da el valor, sino también me da una técnica que tiene que ser validada. Ahora vamos a analizar lo que es la evolución o historia de la bromatología como una ciencia. Vamos a ver que es una ciencia relativamente nueva porque surge como tal a partir del siglo XVIII. Porque desde que se tiene información sobre los alimentos, vamos desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVIII después de Cristo. A este periodo es un periodo muy largo de 23 siglos porque son 5 antes de Cristo hasta 18. A esta etapa nosotros le llamamos o le conocemos como periodo naturalista, donde en realidad no había un estudio científico documentado de los alimentos. Y surge con Hipócrates o Galeno, ¿no es cierto? Que se conoce como el padre de la medicina. Hipócrates decía, era un filósofo que indicaba que existía un solo nutriente en los alimentos y que la dieta era lo mejor para el individuo, es decir, comer saludable y mantener el cuerpo sano. El método para tener una buena salud era tener una buena alimentación, era mantener la higiene y tener suficiente descanso o sueño. Esos fueron los primeros datos que se tiene sobre hablar de los alimentos de manera específica. Surgen muchos filósofos que hablan en esa época, por ejemplo, Celsius, Paracelso, que hablaban sobre algo, ¿no? Sobre los alimentos. Sin embargo, ya un estudio científico documentado surge recién en el siglo XVIII a partir de los estudios de Lavoisier. Sabemos que Lavoisier era un científico que ha participado mucho, ¿no? en el enunciado de ciertas normas, principios que tenemos en la química y también en la parte de la físico-química. A partir de los estudios de Lavoisier surge un periodo que se llama químico-analítico. Ese periodo químico-analítico dura un siglo, del siglo XVIII al siglo XIX después de Cristo, lógicamente, ¿no? Lavoisier empieza a estudiar primero la energía o las calorías que producían los alimentos. Entonces, existen dos etapas en este periodo químico analítico. Una etapa de aporte energético, donde se empieza a estudiar cuánto era la energía que producía, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. Se empiezan a estudiar los distintos nutrientes, los macronutrientes del alimento. Por ejemplo, estos estudios empiezan desde el momento en que se empieza a cuantificar el nitrógeno utilizando, por ejemplo, el método Kendall, que es un método que hasta la fecha sigue vigente y sigue siendo un método de referencia para la cuantificación de nitrógeno. Luego tenemos algunos estudios, por ejemplo, los estudios de Liebig, que lo estamos mencionando aquí. Liebig, por ejemplo, estudió, por una parte, estableció técnicas para determinar lípidos en los alimentos y también estableció equivalencias calóricas en cuanto a la cantidad de calorías que producían los distintos nutrientes. Y bueno, dijeron en esta etapa, si comparamos, a manera de ejemplo, ¿no? Si comparamos las calorías que produce, por ejemplo, una proteína y las calorías que produce un hidrato de carbono, ambos van a producir 4 calorías por cada gramo. Entonces dijeron, si ambos producen 4 calorías, entonces debe ser lo mismo
consumir proteínas o consumir carbohidratos. Pero sobreviene una segunda etapa, que es la etapa del estudio de sus funciones, donde se descubrió que si bien el aporte de energía era el mismo, un componente no podía reemplazar al otro, porque cada uno tenía su función específica en el organismo humano. Entonces empezamos a estudiar el valor nutritivo, es decir, cuáles son los componentes esenciales que tenía cada uno de los alimentos. Ahí, por ejemplo, se empezaron a investigar nutrientes mucho más pequeños, como por ejemplo el caso de las vitaminas, y se estableció la función que tenían las vitaminas en el ser humano. Miren ustedes, chicos, que si bien el dato de la historia de la bromatología se remonta hasta hace 5, ¿cuánto? 27 siglos, desde el siglo V antes de Cristo, pues cada etapa ha ido apareciendo en una determinada época, pero todas estas etapas se mantienen vigentes. ¿Por qué? Porque todo eso que hablaba, por ejemplo, nuestro filósofo Hipócrates, está vigente hasta este momento. El hecho de tener una dieta saludable, mantener la higiene y la función que tiene el sueño, por ejemplo, en la salud humana, es algo que está vigente. Y yo les repito, ¿no? Para el tratamiento incluso de una patología, el aspecto de la dieta es fundamental. El estudio de los aportes energéticos y de los distintos micronutrientes más las funciones que tienen, también está vigente. No es algo que ya haya terminado y que ya se sabe todos los componentes que puede tener un alimento, sino cada vez se van descubriendo componentes que en cantidades están en cantidades muy, muy pequeñas, y eso se logra en función al avance de los métodos analíticos, ¿no? Cuando se van descubriendo técnicas que tienen mayor sensibilidad, entonces ahí cuando vamos descubriendo cada vez más micronutrientes y la investigación sigue. Luego viene el último periodo, que se llama el periodo tecnológico legal, que va entre el siglo XX hasta hoy, que es el siglo XXI, pero va surgiendo. Se llama tecnológico legal porque, chicos, es la época donde empieza el boom del desarrollo industrial en la elaboración de los alimentos. ¿Qué se buscaba? Se buscaba tener alimentos disponibles todo el año, porque antes solamente se conservaban los alimentos en una determinada época del año. Entonces, el consumo de los alimentos era estacional. En invierno, solo los productos de la cosecha de invierno. En verano, solo los productos de la cosecha de verano. Pero, ¿qué tal si nosotros queremos tener ese alimento todo el año? Entonces, eso fue promotor para que se busquen técnicas de conservación y se fueron mejorando la parte tecnológica y se empezaron a elaborar productos industrializados que hasta este momento el desarrollo es muy grande, nos hacen fáciles la vida y que también nos garantizan el mantenimiento de los alimentos por muchísimo más tiempo. Antes, pues, era impensable que una leche nos durara 2 años, una leche fluida, o 1 año. Y nosotros sabemos que ahorita podemos agarrar una leche evaporada y le echamos agua y reconstituimos una leche fluida. O tenemos las leches que vienen en envases Tetra Pak, las leches de larga vida, por ejemplo, chicos, que tienen un periodo de vida útil de 1 año. Y eso es gracias al desarrollo tecnológico. Por otra parte, empezó también los aspectos legales, porque al implementarse la tecnología, empezaron a utilizarse una serie de aditivos alimentarios que se colocan a los alimentos, pero no siempre la intención fue hacerla de manera legal, ¿no? Porque surgieron las ideas de las falsificaciones de productos, de las adulteraciones de productos, esa tendencia que tiene el humano a hacer fraude.
entonces empezó a desarrollarse toda una normativa respecto a los alimentos que nos van a indicar si un alimento realmente es el original y si su calidad es buena. Entonces, pero todo eso se realiza en base a un desarrollo legal que se realiza. Nosotros tenemos en nuestro medio muchas bebidas alcohólicas falsificadas, que si nosotros tenemos la oportunidad de hacer todas las prácticas, van a ir viendo ustedes, chicos, cómo descubrimos que hay cosas que no se deben usar y sí se están usando porque las podemos encontrar en el producto. Podemos con mucha facilidad encontrar las leches aguadas, las mieles que le ponen agua, que le ponen caramelo y una serie de prácticas que no son permitidas y nosotros las podemos detectar gracias a toda la normativa que disponemos. Entonces, las normas son como nuestra farmacopea. En bromatología no existe una farmacopea, existen normas legales. De ahí que deducir la importancia que tiene la bromatología es muy sencilla. Porque ya hemos hablado, ¿no es cierto? Importancia económica. Sabemos que la producción de alimentos genera riquezas. Entonces, esa producción de alimentos tiene que realizarse bajo normativa, bajo controles, para garantizar que llegue de manera adecuada al consumidor. Y no siempre un alimento caro es el mejor alimento. Gracias a la bromatología nosotros podemos realizar análisis a los alimentos que son tradicionales de una determinada región, conocer su valor nutritivo y bueno, y abaratar los costos de alimentación para la población. Antes no se hacían estudios de algunos alimentos tradicionales, como por ejemplo la harina de cupesí. La harina de cupesí no se estudiaba y el cupesí se le daba solamente a los chanchos en la región del Chaco. Actualmente la harina de cupesí, conociéndose el valor nutritivo que tiene, pues se utiliza para mezclar con la harina de trigo y obtener galletas y otros productos de pastelería, por ejemplo. Entonces, gracias a todos esos estudios, nosotros empezamos a conocer cuál es el valor nutritivo de nuestros alimentos regionales, que los empezamos a valorar y tenemos una dieta mucho más nutritiva y económica. La segunda importancia es la importancia higiénica. Recordemos que la palabra higiene significa prevención. Entonces, la importancia higiénica está enfocada en obtener o aplicar mejor todas las medidas de prevención que conduzcan a la elaboración de alimentos sanos, es decir, alimentos que cumplan toda la normativa, a eso se refiere, que sean alimentos inocuos. Inocuo quiere decir que no enfermen al consumidor y que tengan un alto valor nutritivo. Podemos garantizar que los productos son de esa forma y por tanto no van a producir enfermedad en el consumidor. Con alimentos que están cumpliendo las normas, nosotros garantizamos que el alimento no va a enfermar a las personas. Y finalmente tiene una importancia legislativa porque la bromatología participa, ¿no?, en la elaboración de una serie de normas, como ya les había comentado, no solamente las normas de los requisitos que debe cumplir un producto, sino están todas las buenas prácticas. Lo mismo, decir lo mismo que la manera correcta de trabajar con un alimento desde la producción hasta que llega a nuestra mesa. Como ciencia, la bromatología tiene 3 objetivos. En primer lugar, el primer objetivo es que no falten alimentos en la humanidad. Quiere decir, reunir alimentos, suficientes alimentos,
para alimentar a la vasta población humana. Que no falten alimentos. Para eso, su objetivo es reunir alimentos, alimentos nutritivos. A esto de reunir alimentos nosotros conocemos como seguridad alimentaria. O sea, la seguridad alimentaria es su primer objetivo, que la especie humana no pase hambre, ¿ya? El segundo objetivo es conseguir que los alimentos sean agradables y también de alta calidad, porque todas las normas apuntan hacia la elaboración de alimentos de calidad. Pero no solamente el alimento tiene que ser de calidad, sino que también tiene que ser agradable. Porque de nada nos sirve un alimento que cumple y es de excelente calidad y de excelente composición. Si es feo, nadie lo va a comer. Entonces, tiene que ser de calidad, pero también agradable. Entonces, todas sus técnicas están enfocadas en esos dos objetivos, agradable y de calidad. Y el tercer objetivo es aumentar el valor nutritivo de los alimentos o por lo menos mantenerlo. Porque muchas veces en los procesos tecnológicos se pierden ciertos nutrientes que son esenciales. Por ejemplo, vamos a pensar en la vitamina C. La vitamina C es muy termolábil, incluso es fotosensible. Entonces, vamos a garantizar por las técnicas de que no se destruya la vitamina C. Y si es que en el proceso tecnológico, porque vamos a imaginarnos que se está elaborando una mermelada y hay pérdida de vitamina C, entonces está considerado el reponer el nutriente para que esa mermelada no pierda el valor nutritivo original de la fruta que se utilizó. Este caso, por ejemplo, todo esto también, chicos, está normatizado porque el colocar nutrientes a los alimentos no es algo que se haga de manera indiscriminada y al azar, sino las normas nos indican en qué tipo de alimentos, qué nutrientes podemos reponer o cómo podemos aumentar el valor nutritivo de un alimento. Otro ejemplo, en Bolivia nosotros consumimos sal yodada. El consumo de la sal yodada tiene el objetivo de tratar un problema de salud pública que es el problema del bocio endémico. Entonces, mediante una ley se dispuso la iodización de la sal, es decir, que todas las sales que se consumen en Bolivia deben tener yodo bajo la forma de yoduro de potasio. Entonces, en este caso, esa norma nos obligó a aumentar el valor nutritivo de la sal, colocando un nutriente, que en este caso sería el yoduro de potasio, que va a prevenir ciertas enfermedades que tienen importancia e impacto en la salud pública. Como ya les había anticipado, la bromatología se relaciona con muchas disciplinas. No es una ciencia pura, es una ciencia aplicada y utiliza conocimientos, utiliza técnicas, métodos que se han desarrollado, desde, por ejemplo, desde las ciencias básicas, como por decir la física, la química, biología, la matemática, que son nuestras ciencias básicas, le van a dar una serie de herramientas para la bromatología, por tanto, existe una relación. Se relaciona con disciplinas del área médica porque los alimentos se pueden ver involucrados con contaminaciones de microorganismos, de tóxicos. Por tanto, se va a relacionar con la microbiología, con la toxicología, con la salud pública, por el tema de que existen muchas enfermedades que son transmitidas por alimentos. Se va a relacionar, por ejemplo, con la parasitología, con la virología, por la presencia de este tipo de patógenos que pueden estar en los alimentos. Con el área legislativa, con el desarrollo de una serie de normas, de códigos, de principios, de buenas prácticas. Con el área tecnológica, que es la encargada de la producción de alimentos.
está íntimamente relacionada con lo que es la tecnología de alimentos o la ingeniería de alimentos que se abocan hacia la producción industrial de los alimentos. Con el área agropecuaria, porque el área agropecuaria se va a encargar de la producción de materias primas en el campo, por ejemplo, de la agronomía, de la veterinaria, de la zootecnia. Esas son específicas de este campo, ¿no es cierto? Y lógicamente participan en obtener alimentos de origen animal de buena calidad, desde las carnes, por ejemplo, criar el ganado cumpliendo buenas prácticas para obtener un producto, una materia prima, que sería la carne, de buena calidad. Como ciencia, la bromatología se divide en dos grandes áreas, que son la antropobromatología y la zoobromatología. Y por estos prefijos ustedes pueden deducir, ¿no? Si es una antropobromatología, antropo significa humano, entonces una bromatología que está enfocada hacia los alimentos que consume el ser humano. Y una zoobromatología está abocada al estudio de los alimentos que consumen los animales, porque los animales también necesitan una nutrición especializada. Entonces, todo lo que vamos a estudiar nosotros este año va a estar enfocado en la alimentación de consumo humano. Por tanto, nosotros vamos a desarrollar lo que es la antropobromatología. Vamos a abocarnos a los mismos productos que nosotros consumimos. Zoobromatología estudia, por ejemplo, los alimentos balanceados, los piensos, las fibras que se elaboran para el ganado o para las aves que se crían con fines alimentarios humanos. Esta zoobromatología no la estudiamos nosotros, la estudian los colegas del área de veterinaria y también ellos no solamente la alimentación de los ganados, sino el enfoque de salud que tiene que tener los animales que van a ser más adelante materia prima para la industria o para la alimentación humana directa.